Buenos días, nuevamente en nuestro devocional. Vamos a ver una parte, el saludo, cómo Pablo saluda a la iglesia en Éfeso y la verdad que hasta en el saludo hay riqueza. En el saludo hay riqueza y también podemos encontrar ayuda para nuestras oraciones. La parte que vamos a ver ahora, esta mañana, es el tema del verso 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice, capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo. Bueno, el saludo hay tres partes: autor, destinatario y también el saludo propiamente tal. El autor es el apóstol Pablo, ya sabemos. El nombre Pablo significa pequeñito. Su primer nombre era Saulo, Hechos 13:9. Y se cree que era su sobrenombre por ser físicamente pequeño. Pablo era pequeño. Pero también cambiar el nombre significaba algo también. Porque Saulo significaba como grande, aunque era pequeño físicamente, pero era grande en el sentido que él se veía muy grande frente a los demás. En el sentido del intelectualismo, la sabiduría, en lo que sabía, en lo que había alcanzado. Había como un cierto grado de orgullo y de arrogancia. Por eso que Saulo se cambia a Pablo. ¿Ya? Pequeño. Entonces hay una gran enseñanza también para nosotros. Dice su ministerio. Se presenta como apóstol de Jesucristo. Cristo estableció, sabemos nosotros, 12 apóstoles, pero después del Pentecostés estableció a otros como apóstoles mediante el Espíritu Santo. Y ahí está Pablo, Bernabé y muchos otros que vinieron. Apóstol es una palabra griega, apóstolos, y significa enviado. Se llamaba así a alguien enviado oficialmente en una misión especial. Pablo tenía autoridad apostólica sobre la iglesia de Éfeso, pues él la fundó y estableció. Y aquí hay una señal muy importante de un apóstol. El apóstol es plantador de iglesia sobre el fundamento de Cristo. Una señal importante que hay que tomar en cuenta también hoy en día. Su llamamiento, dice, por la voluntad de Dios. Ser apóstol no depende de una decisión personal, sino de la voluntad y del llamamiento de Dios. Nadie puede autonombrarse apóstol. El destinatario dice, los santos y fieles en Cristo, dice su saludo. En esa dirección, a los santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso. Es decir, la carta está dirigida a toda la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. La iglesia está integrada por todos aquellos que mediante la conversión y el nuevo nacimiento ahora son nueva criatura en Cristo. Y ahí está 2 Corintios 5:17. Ellos son los que están en Cristo. Los que han nacido de nuevo, los que son nueva criatura, esas personas están en Cristo. Por eso dice los santos y fieles en Cristo. El apóstol llama santo a los creyentes. Santo significa separado del pecado y del mundo y consagrados a Dios. En esta epístola el término santo se repite muchas veces, entendiendo también un énfasis en esa característica tan importante de los creyentes. Santo es el término que más se utiliza para designar a los creyentes. Santo. Y dice en Cristo, ya, a los santos y fieles en Cristo. Y la palabra fiel aquí es sinónimo de creyente. Creyentes fieles a Dios y a su llamado. Y hay una expresión, una frase tan hermosa aquí,
que nos llama la atención y que también hay mucha riqueza y que va a servir para orar y tomar en cuenta esta riqueza. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos hablando que la gracia y la paz viene de Dios Padre y también de su Hijo. El Padre y el Hijo entregan y manifiestan su gracia y su paz en los santos y fieles que están en Cristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo inicial de Pablo en todas sus epístolas. Comienza en todas las epístolas, si usted las ve, el saludo dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. En todas las epístolas, todas las cartas que le escribe, está ese saludo. Gracia, la palabra gracia en el griego es caris. La gracia de Dios es el fundamento de todo lo que recibimos de Él. Salvación, bendición, los dones del Espíritu Santo, todo es por gracia. Todo es por gracia, no es mérito tuyo ni mío. Es por gracia de Dios todo lo que recibimos. Vuelvo a repetir, la salvación, la bendición, todas las bendiciones y todos los dones, las herramientas para servir a Dios y usarlas en la iglesia, es por la gracia, es por la gracia. La gracia es la manifestación del amor y la misericordia de Dios. Gracia significa también la virtud y una capacidad también que Dios nos concede para que hagamos su voluntad y para que realicemos la obra del ministerio por la gracia. La gracia de Dios es también la fuente de todo don y de toda dádiva, de todo regalo. De ella deriva la palabra griega carisma. Carisma. Gracia de Dios es tan importante que la tengamos siempre presente. Y la palabra paz, en el concepto hebreo es shalom, que es más que tranquilidad interior, es el bien completo e integral, el cual solo puede proceder de Dios. La paz puede estar en todos los aspectos integrales de nuestra vida. La paz. La gracia es la raíz, la paz es el fruto. La gracia es la fuente, la paz es el río. Es el río. Antiguamente había un coro. Tengo paz como un río, paz como un río. Tengo paz. Bueno, la gracia es la fuente y el río que fluye de nuestro interior es la paz. La paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Dice, guardará nuestros corazones en esa paz. Y dice, Dios nuestro Padre, dice. Dios nuestro Padre. Dice el verso, el texto, lo que leíamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, Jesús estando en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces habla también en el saludo, hace referencia a Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque este es el principal, podríamos decir, el principal que Cristo nos reveló. Un Padre de gracia y un Padre de paz. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque en ese Padre podemos encontrar la gracia y la paz. Y esa es la máxima revelación del Hijo, de revelar a Dios como Padre. Antes era solo Padre de Cristo, pero ahora por la obra redentora de Cristo, del Hijo, también es nuestro Padre. Juan 20, 17. La expresión Padre es el punto central para comprender el misterio de su propósito eterno, porque el propósito eterno viene revelado a través de un Dios que es un Padre, ¿ya? Y que ese propósito eterno es revelado y es dado a conocer por un Hijo, Jesucristo. Entonces, para terminar, y dice, y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Jesús significa Salvador. Y es su nombre, el que salva a su pueblo de sus pecados. Jesús. Cristo quiere decir ungido, en hebreo, Mesías. Y es un nombre profético
ministerial y también que define su tarea de ser el Cristo, el que venía a derramar su vida para redimir y salvar al ser humano en la cruz del Calvario. El que murió fue el Cristo. El que vino a ser, vuelvo a repetir, el ministerio de ponerse al medio con su vida y con su sacrificio entre Dios y los hombres y reconciliar al hombre pecador con Dios, el Cristo. Y la palabra Señor es un título que significa jefe, dueño, amo, máxima autoridad. En griego es Kyrios, en hebreo es Adonai, que significa mi dueño, mi Dios, mi Señor, mi autoridad, el que gobierna toda mi vida. Eso significa ese título Señor. Y se pronuncia muchas veces, muchas veces. Jesucristo es el Señor. Filipenses 4, del 2 al 9, hay que leerlo también. Filipenses 2, del 9 al 11. Fue exaltado, dice. Dice que este título, el principal de Jesucristo, el cual recibió del Padre, cuando fue exaltado a su diestra, en la majestad, en las alturas, Dios ordenó a todos los seres del universo a doblar su rodilla ante su Hijo y confesar que Jesucristo es el Señor. Los hombres, para ser salvos, deben confesar a Jesús como Señor. Nosotros también tenemos que confesarlo en nuestras oraciones a Jesucristo como el Señor. Termino diciéndole, hermano, oremos, pidamos al Señor. ¿Ya? El Padre prometió esa promesa de la gracia y su paz. El Hijo la hizo posible, la realidad en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo la mantiene en nuestros corazones y la preserva. Alabemos al Señor por esa gracia y esa paz. Pidamos que el Espíritu Santo ministre y nos ayude a vivir en esa gracia y esa paz en este tiempo de cuarentena. Vivamos por la fe en estos días, sumergidos en la gracia y la paz de nuestro Dios. Usemos este recurso sobrenatural que está a nuestra disposición en Cristo Jesús en este tiempo de dificultades y problemas. Que así sea y que nuestra oración sea dar gracias por esa paz, por esa gracia, pero también que el Señor nos permita vivir y manifestar esa gracia y esa paz que puso en nuestros corazones a través del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.